Medicina Física. Se pide a la diputada Almeduíges Alcaraz Hernández dar lectura a la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, a efecto de exhortar al Auditor Superior del Estado de Guanajuato, Javier Pérez Salazar, para que lleve a cabo 2 auditorías en los siguientes términos. La primera, del ejercicio de recursos públicos destinados a la inconclusa Academia del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, llevado a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato en los ejercicios fiscales de 2019 y, en su caso, subsiguientes, misma que debe incorporarse al Programa General de Fiscalización 2022 y llevar a cabo al menos procedimientos para la verificación de que se hayan realizado todos los conceptos de obra pagados, así como de comprobación de posibles sobreprecios, y la segunda, del ejercicio de recursos públicos derivados del financiamiento avalado por el Congreso en septiembre de 2021, que se destinen a proyectos para el fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica, llevados a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, misma que debe realizarse de manera concomitante a partir de la programación de dichos recursos, abarcando los ejercicios fiscales necesarios hasta que se completen los proyectos que se llevan a cabo en tal rubro. Adelante, diputada Alma. Sí, con su permiso, diputada presidenta. Compañeras, compañeros, amigos de los medios de comunicación, quienes nos siguen por la plataforma, muy buena tarde tengan. El proyecto de transformación de la vida pública que inició en el 2018 tiene como uno de sus puntos medulares el desarrollo de la infraestructura pública de calidad. De esta manera se ha reconocido que la inversión pública productiva forma parte de la política social necesaria para generar una sociedad más igualitaria. En este sentido, el pasado 21 de marzo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, construido en tiempo récord, a la par que continúan los trabajos en estos momentos para concluir las grandes obras como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. A pesar de esto, varios integrantes de partidos opositores al gobierno federal, muchos de ellos desde el ejercicio del poder público en diferentes niveles, en diferentes ámbitos, han atacado sistemáticamente la generación de infraestructura pública con distintos argumentos. Sin embargo, dichos ataques tienen varias deficiencias que les imposibilitaría ser útiles para mejorar la vigilancia del ejercicio del poder público federal. Una de estas deficiencias es la incongruencia con la cual se lanzan los diversos ataques que escuchamos, que vemos. Mientras la obra pública del proyecto de transformación federal va dando resultados sólidos, resultados tangibles, otros partidos pues buscan establecer críticas superficiales, olvidando cómo los gobiernos emanados de dicho partido tienen por costumbre, desgraciadamente, pues el Partido Acción Nacional, gastar el presupuesto público entregando resultados pues pobres y francamente nulos. Ejemplo de lo anterior es como en marzo del 2018, con motivo del 70 aniversario de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, el entonces presidente Felipe Calderón anunció con bombo y platillo la construcción de una nueva refinería que tendría una inversión inicial de 12,000 millones de pesos. En aquel entonces, Calderón describió un escenario de bienestar derivado del fortalecimiento de petróleos mexicanos que en ese tiempo se buscaba impulsar. Lamentablemente, todo esto se quedó en promesas incumplidas. El entonces presidente terminó su gobierno y jamás se construyó la refinería anunciada. Lo único que se edificó fue una barda perimetral que costó 500 millones de pesos, alrededor del terreno de 700 hectáreas aproximadamente, que el estado de Hidalgo compró a campesinos para posteriormente entregárselas a Pemex, mediante un endeudamiento de más de 1,500 millones de pesos pagaderos en 20 años. Entonces, si costó 500 millones de pesos la barda, y el endeudamiento fue de más de 1,500 millones de pesos, la pregunta fue, pues, ¿dónde quedaron los 1,000 millones de pesos? Entendemos que hay una serie de observaciones, responsabilidades ya determinadas por parte de la Auditoría Superior de la Federación en este tema. Desde aquella falsa promesa han pasado más de 14 años aproximadamente
sin que se haya edificado algo importante, algo sustantivo en nuestro país, algo que reivindique nuestro país más allá de una simple barda. Sin embargo, hasta el momento se han pagado más de 1.800 millones de pesos por parte de Pemex por esos créditos que se contrajeron en el 2019 para dicha construcción. ¿Cómo para qué se estaba pagando? Tan solo en el ejercicio fiscal 2020, la Auditoría Superior de la Federación identificó el pago de 195.4 millones de pesos erogados por el compromiso financiero que se contrató para la construcción de la refinería Fantasma, que seguiremos pagando todos los mexicanos hasta el año 2027, 195 millones de pesos anuales. Por esto, en su auditoría 446, diagonal DE, la Auditoría Superior de la Federación emitió una recomendación para que Pemex desarrollara un proyecto en el predio, pues su actual inutilidad puede convertirse en vulneración al patrimonio del Estado. En otras palabras, pues le recomendó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador arreglar pues este desastre que se había producido en el año 2008-2009 por el gobierno panista de Calderón mediante la deuda pública. En este sentido, en febrero pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la construcción del Hospital IMSS Bienestar, que será terminado a finales del 2023 en este terreno que supuestamente se iba a utilizar para esa supuesta refinería. Lamentablemente, aquel no fue un caso aislado, sino que se trató, por desgracia, que hoy lo vemos, desgraciadamente, de un modus operandi del Partido Acción Nacional cuando se encuentra en el ejercicio del poder público. En el estado de Guanajuato podemos verificar esto de forma directa, no solo porque en 2009 el exgobernador Juan Manuel Oliva incurriera en múltiples irregularidades para comprar 900 hectáreas en terrenos entre Salamanca, Villagrán y Juventino Rosas, buscando ganar el proyecto de lo que se convertiría en la refinería Fantasma de Calderón, sino porque hace aproximadamente 3 años el gobierno estatal que ya encabezaba el actual mandatario estatal, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, prometió construir una academia de policía en Villagrán. Dicha academia pertenecería al Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, el INFOSPE, y fue anunciada por parte de la política llamada golpe de timón, que nos timaron, mediante la cual Rodríguez Vallejo prometió recuperar la seguridad y la paz social de nuestro Estado. Dicha academia es más que necesaria y nosotros no estamos en contra de que se construya, porque como lo hemos denunciado desde el grupo parlamentario de Morena, nuestro Estado tiene un importante déficit de policías estatales al contar solo con el 0.67 policías estatales por cada 1,000 habitantes, por abajo de la media nacional y mucho más abajo de la media del estándar mínimo requerido indicado por la ONU de 1.8 por cada 1,000 habitantes. Por esto, el problema no radica en la construcción de la academia, por el contrario, radica en que la promesa que se hizo por parte del gobernador del Estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, jamás se vio materializada, pese a haber colocado la primera piedra de lo que debería ser la academia del INFOSPE en mayo del 2019, así como haber invertido 104 millones de pesos, como lo vemos aquí, en una barda. Lo único que el día de hoy puede encontrarse en el sitio es una barda perimetral y algunos postes de luz. La pregunta es, ¿y qué pasó con el golpe de timón? Lo anterior solo empeora cuando recordamos que el titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, que es el llamado SICOM, la Secretaría SICOM, encargada del proyecto es José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez, antiguo secretario particular de Felipe Calderón. Coincidentemente, responsable también en su caso y en su momento de la refinería Fantasma. ¿Esto es una casualidad?
Luego de que todo lo anterior saliera a la luz, el gobierno estatal respondió muy rápidamente para señalar que la culpable de haber detenido el proyecto fue la pandemia COVID-19. Pues, según argumentó, se tuvo que reorientar el gasto hacia la salud y hacia la reactivación económica. Pese a ello, dicha explicación no logramos encontrarle concordancia, no concuerda con los datos, pues lejos de que la SICOM, esta secretaría, tuviera alguna afectación presupuestal y se le hubieran disminuido los recursos, lo cierto es que dicha dependencia incluso tuvo ampliaciones presupuestales del 218%, mientras que se aprobaron al inicio del presupuesto, tuvo 1,036 millones de pesos, se le dieron ampliaciones de 2,268 millones de pesos, llegando a un presupuesto modificado al final de 3,305 millones de pesos durante ese ejercicio. Entonces no fue falta de recurso. Incluso para el final de año, dicha dependencia registró un subejercicio de 1,500 millones de pesos. Entonces es aquí donde no encontramos cómo cuadra este tema con el tema que se presenta por parte o la hipótesis que da el gobierno del Estado. Por su parte, para el ejercicio 2021, las ampliaciones del SICOM llegaron al 130%, pues mientras se aprobaron en su principio 1,743 millones de pesos, posteriormente hubo una ampliación por 2,272 millones de pesos más, para llegar a un presupuesto modificado de más de 4,000 millones de pesos. Entonces, en este año tampoco fue el problema de falta de recursos. Por esto, y además, pues hay que recordar, ya lo decíamos al principio, el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, logra en mucho menor tiempo las grandes obras que se ha estado prometiendo por parte de la Cuarta Transformación, por parte del presidente. Y aquí, bueno, pues una barda no la pudieron sacar por el COVID. Por esto, la explicación brindada por el gobierno estatal pues levanta dudas muy razonables acerca del adecuado ejercicio de los recursos públicos en lo que respecta justamente a esta obra, que ya vemos que es una barda que salen 104 millones de pesos. Adicionalmente, hace unos días el gobierno estatal fue orillado a señalar que la construcción de la Academia Fantasma sería retomada este año, en el 2022, aunque no detalló fecha exacta. Lo que sí detalló fue que se destinarían aproximadamente 300 millones de pesos adicionales ya a los 104 millones de pesos ya ejercidos, ya gastados en una barda. E incluso se especificó que este recurso iba a provenir del crédito que este Congreso autorizó en septiembre del 2021 por 2,000 millones de pesos. Al respecto, conviene recordar que hace algunos meses la Auditoría Superior de la Federación ya manifestaba su preocupación por el incremento exponencial de la deuda, que en menos de un año alcanzó el 11% del crecimiento. Este tipo de incrementos, según señaló la Auditoría Superior de la Federación, comprometen los ingresos de que podría disponer el gobierno estatal, reportando un riesgo para sus finanzas públicas que estarán mucho más restringidas, obviamente, y con mayores costos por los intereses generados. La preocupación de la Auditoría Superior de la Federación se incrementa en este caso, considerando que fue emitida esa recomendación en el mes de marzo, cuando la deuda pública era de 8,803 millones de pesos. Esto toda vez que al cierre del 2021 el total de la deuda ya ascendía a 10,159 millones de pesos, mientras que el costo anual en intereses llegó a 410 millones de pesos. Entonces, si en aquel tiempo la Auditoría Superior de la Federación estaba preocupada, bueno, pues al cierre de este año, del propio 2021, pues con mayor razón. Evidentemente esto empeorará todavía más con el endeudamiento de hasta 2,000 millones de pesos adicionales que el gobierno estatal ya anunció que está próximo a contratar para terminar pues esta Academia Fantasma, que interrumpió con una excusa alejada totalmente de la realidad. Ahora bien, en la última autorización del financiamiento al que se refiere el gobierno estatal, se señaló que hasta 400 millones de pesos de la deuda contratada deberán ser destinados a proyectos de fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica. Todo lo anterior indica una estrecha relación entre los gobiernos panistas,
la obra pública inconclusa y la deuda pública. Repito, todo lo anterior implica una estrecha relación entre los gobiernos panistas, más la obra pública, más la deuda pública. Obras fantasmas, obra pagada no ejecutada, obras inconclusas, deuda pública, recursos públicos de todas y de todos. El lazo definitorio de dicha relación no es una novedad. De hecho, es un fenómeno bastante común en el ejercicio del poder público que se realiza desde el asidero político neoliberal. El uso y el abuso de lo público para beneficio privado, independientemente si dichos intereses privados coinciden o no con el bienestar público. En este sentido, consideramos urgente que se realice una auditoría en dos sentidos. Primero, al ejercicio de los recursos públicos realizados hasta el momento de la inconclusa academia del Infospe. Y el segundo, al ejercicio de recursos públicos provenientes de financiamientos que se destinen al fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica. De esta manera, presentamos la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Esta legislatura del Estado de Guanajuato acuerda girar atento exhorto al Auditor Superior del Estado, Javier Pérez Salazar, con la finalidad de que lleve a cabo 2 auditorías en los siguientes términos. Número 1, una revisión del ejercicio de recursos públicos destinados hasta el momento de la inconclusa academia del Instituto de Formación de Seguridad Pública del Estado, llevada a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato en los ejercicios fiscales del 2019 y en su caso subsiguientes, misma que debe incorporarse al Programa General de Fiscalización 2022 y llevar a cabo al menos procedimientos para la verificación de que se hayan realizado todos los conceptos de obra pagada, así como de comprobación y posibles sobreprecios. 2. Una revisión del ejercicio de recursos públicos derivado del financiamiento avalado por el Congreso en septiembre del 2021 que se destinen a proyectos para el fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia, certeza jurídica llevados a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, misma que debe realizarse de manera concomitante a partir de la programación de dichos recursos, abarcando los ejercicios fiscales necesarios hasta que se completen los proyectos que se lleven a cabo en tal rubro. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. En los términos solicitados por las y los proponentes, se somete a la Asamblea, se declare de obvia resolución la propuesta de punto de acuerdo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Se informa a la Asamblea que a efecto de que la propuesta de punto de acuerdo se declare de obvia resolución, debe ser aprobada por las 2/3 partes de los integrantes del Pleno. Si alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la palabra en relación a la obvia resolución, sírvase manifestarlo indicando el sentido de su participación. En virtud de que ninguna diputada o ningún diputado desea hacer uso de la palabra, se ruega a la Secretaría que en votación económica, a través del sistema electrónico, pregunte a la Asamblea si es de aprobarse la obvia resolución sometida a consideración. Se abre el sistema electrónico. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a las diputadas y a los diputados si se aprueba la obvia resolución mediante el sistema electrónico. Diputado Gerardo. Gracias, diputado. Diputado Pablo Alonso Ripoll. Gracias, diputado. Diputado Víctor Manuel Zanella. Sí, quisiera ver a la presidenta si me pudiera dar la oportunidad de razonar mi voto, por favor. Adelante, diputado. Gracias, presidenta.
Simplemente es para decir que en Acción Nacional estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, y el motivo de mi voto es para poderlo enviar, revisar, ver la información en la propia Comisión de Hacienda, y que, bueno, pues ahí se pueda clarificar todos los datos aquí vertidos. Alguna de la información pública no ha sido en total claridad o veracidad, y creo que vamos a hacer un buen trabajo revisándolo dentro de la Comisión de Hacienda, reiterando que el compromiso de Acción Nacional siempre es a favor de la rendición de cuentas y la transparencia. Gracias, presidenta. De nada, diputado. ¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? Se cierra el sistema electrónico. Se registraron 26 votos en contra y 10 votos a favor. La obvia resolución no ha sido aprobada. Y en virtud de ello, se turna la propuesta a la Comisión de Hacienda y Fiscalización con fundamento en el artículo 112, fracción 15 de nuestra Ley Orgánica.